Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy estamos comenzando la quinta y última jornada de Vamos por Más Corderos, segunda edición. Le damos la bienvenida a todos los escuchas y bueno, les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue toda esta serie de jornadas que se hicieron a lo largo del año para que vean el gran contenido que tuvieron cada uno y todos los temas que se trataron. El 15 de mayo hicimos la primera jornada y tocó lo que eran tecnologías para mejorar la gestación y el parto. El 16 de junio fue la segunda jornada, y ahí se habló de nacimientos de corderos, aspectos fisiológicos, supervivencia en condiciones extensivas e intensivas, y el eslogan era Salvemos Más Corderos. El 17 de julio, que fue la tercera jornada, ahí se hablaron de todas las herramientas para el control de predatores. El 8 de septiembre, que fue la cuarta jornada, se habló sobre la importancia del crecimiento de corderos al pie de la madre, todo lo que estaba relacionado a aspectos nutricionales y sanitarios. El 25 de noviembre, o sea, el de hoy, es la quinta y última jornada, y el tema que vamos a abordar es, el eslogan es Capitalizando el Trabajo del Año, donde se van a abordar todos los temas en relación al destete y la recría. Que es importante destacar que en todas estas jornadas participaron técnicos de renombre, tanto nacional como internacional, todos pertenecientes a las instituciones organizadoras de todas las jornadas, del Secretariado Uruguayo de la Lana, de Línea, de la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria. Entonces, bien, dando comienzo a esta nueva jornada, el primer expositor va a ser Ignacio Di Barbieri. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la UDELAR, tiene un doctorado por la School of Environment and Rural Science en Australia, es investigador principal del programa de carnes de lana de Línea, y el tema que va a abordar son aspectos particulares de la etapa de destete y recría. Le damos paso entonces a la presentación del ingeniero Di Barbieri. Buenas tardes para todos, y a continuación vamos a estar conversando algunos aspectos particulares de esta etapa destete-recría. Recordemos que el destete, como nos comentaba el ingeniero Rivero en la jornada anterior de Vamos por Más Corderos, es un momento especial de transición, y que junto con la recría se pueden afectar algunos aspectos como puede ser la mortandad post-destete, la producción y calidad de lana de los animales al primer vellón, la reproducción de la borrega, su primer servicio, los pesos vivos que podemos alcanzar y a qué edad lo logramos, así como también frente a subnutriciones severas podemos hipotecar o condicionar la vida adulta de estos animales. En el día de hoy no vamos a estar conversando en relación a la madre de estos animales luego del destete, pero sí tengamos presentes que esta madre entra en un periodo de preparación para la próxima encarnerada, por lo tanto su alimentación y el que esa madre logre recuperarse de la lactación y alcance una condición corporal óptima de 3 a 3,5 unidades es nuestro objetivo. Volvamos a la recría, y si bien podemos tener objetivos en común, también dependiendo del sistema de producción y empresa en particular, podemos tener objetivos diferentes. Por ejemplo, vinculados al producto final, si es lana, el prioritario, o carne. Si es lana, podría ser que el objetivo fuera una producción y calidad de lana adecuada el primer año de vida, y alcanzar en las hembras de reposición un peso vivo a la encarnerada adecuado a los 17 meses. Mientras que si la empresa está focalizada en la producción de carne, de repente el objetivo podría ser focalizado en el crecimiento para lograr el producto cárnico, como cordero pesado precoz o cordero superpesado, o alcanzar el peso igual a la encarnerada, que en este caso podría también ser a los 7-8 meses o también a los 17 meses de edad. Después, para todos podemos coincidir que queremos evitar una subnutrición que condicione la vida adulta y lograr bajas mortalidades post-destete, o sea, entre los 3 y los 12 meses de vida de estos animales, y de repente nos podríamos fijar mortalidades por debajo del 4% de los animales. Recordemos la distribución porcentual de ovinos en el país.
las zonas de colores más oscuros es donde hay mayor proporción de ovinos, y que se vinculan directamente, si recordamos el mapa de aptitud pastoril, en aquellas zonas donde las aptitudes pastoriles de los suelos son menores, donde hay mayores riesgos de sequía, menores producciones y menores posibilidades de diversificar. En esta diapositiva, para recordar y retomar un poco con lo presentado por el ingeniero Rivero previamente, es para mirar el momento del destete. En el eje de las X vemos las semanas de vida de los animales y después presentamos el consumo de ellos y cuánto puede provenir de leche o de pastura. Tomemos por ejemplo las 6 semanas de vida en corderos únicos en este trabajo. Un 20% de ese consumo provenía de la pastura que consumía este animal, en tanto el 80% de la leche en volumen fresco. Teniendo un cambio importante, ya a las 9 semanas de vida la pastura es más relevante en el aporte de volumen versus la leche, y a las 12 semanas de vida el aporte de leche es muy bajo. O sea, en verde esto lo estaría cubriendo el aporte, este consumo lo estaría brindando el forraje que le damos a los animales. Otro aspecto a tener presente en el momento es que luego de las 8 semanas de vida, este cordero ya es considerado un rumiante, funciona como un rumiante. Ya completó su transición de no rumiante a rumiante. Y esto que le comentábamos del consumo de leche y de forraje en mellizos es aún más temprano, ya a las 6 semanas de vida, el 50% de esa base fresca viene de la leche y el 50% viene del pasto. Ahora, la idea es charlar un poco del riesgo de muerte post-destete. En esta gráfica se presentan los días post-destete y en el eje de la Y la tasa de mortandad de corderos. O sea, lo que vemos es que las mayores tasas de mortandad ocurren en los primeros meses post-destete. Entre los meses 1 y 4 es donde ocurre la mayor proporción de las muertes. Otro factor relevante en esta muerte post-destete de estos corderos es el peso al destete. En el eje de las X acá tenemos el peso al destete y en el eje de las Y el riesgo, la tasa de riesgo de estos animales. El mensaje es que cuanto mayor es el peso vivo al destete, menor es el riesgo de mortandad que tienen estos corderos. Esto es drástico hasta los 20 kilos de vida y de los 22 kilos, de peso vivo, de los 22 kilos de peso vivo en adelante, ya las disminuciones dejan de ser significativas en tasa de riesgo. Por lo tanto, primeros meses son relevantes para el riesgo de muerte. Este riesgo es menor a mayor peso vivo. Tercer factor clave, no solo el peso vivo al destete es relevante, sino la ganancia de peso o el crecimiento que tengan estos corderos post-destete. Acá tenemos distintas ganancias de peso en kilos por mes, 0,25 versus medio kilo versus 750. Y acá nuevamente la tasa de riesgo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que cuanto mayor es la ganancia de peso vivo post-destete de los corderos, menor es el riesgo que mueren. O sea, no solo el peso es relevante, sino cuánto peso ganan estos corderos post-destete. Por lo tanto, repasamos los primeros meses son claves, es menor el riesgo a un mayor peso vivo y el menor el riesgo a mayor ganancia de peso post-destete de estos corderos. También tener presente un efecto combinado, un buen peso vivo, pero con una mala ganancia post-destete nos eleva el riesgo. En tanto que si tenemos un bajo peso vivo, pero podemos asegurar una buena ganancia post-destete, nos baja el riesgo de mortandad de estos corderos. Ahora pasemos a aquellos aspectos de producción y calidad de lana y vamos a usar un ejemplo. Este es un trabajo de la doctora Ramos realizado sobre campo natural, suplementando los animales y midiendo la producción de lana durante el periodo estival, pero también a su primer vellón. Lo que logró fue un incremento del 40% en la producción de lana durante el periodo estival y vinculado también con el consumo de proteína. Tenía una suplementación que elevaba el consumo de proteína. Lo que se puede ver en esta gráfica es que a mayor consumo de proteína hay un mayor crecimiento de lana. Y esto
no es independiente de otros aspectos de la dieta como el contenido de energía. En este caso, un puntual, la relación de mayor crecimiento de lana estuvo dado de 50 gramos de proteína por megacaloría de energía y es cercana a lo que nos dice la bibliografía del óptimo para crecimiento de lana. Más allá de estos aspectos puntuales del momento del verano, queríamos compartir con ustedes que hay una oportunidad en esta alimentación estival. En este caso, brindó la posibilidad de aumentar entre 15 y 23% el peso del vellón, con variaciones aumentando el diámetro de la fibra y el largo de mecha. También en aquellos casos donde la resistencia de la mecha por el producto que estamos produciendo es relevante, ganancias de peso vivo buenas y estables pueden eventualmente repercutir positivamente en esta variable que es resistencia de la mecha. Muy bien, charlamos un poco de lo que era el momento de destete, del el riesgo de mortandad, cómo influye el peso, la ganancia y la producción de lana. Ahora voy a compartir con ustedes aspectos en la reproducción de la borrea del primer servicio de 17-18 meses. Hay una asociación, es conocida, entre peso vivo y condición, la manifestación de alcanzar la pubertad de estos animales, la manifestación de esto y la tasa ovulatoria que puedan lograr. Hay una relación lineal positiva entre peso vivo de destete y peso vivo encarnerado, y este trabajo que grafica peso vivo al destete con porcentaje de aparición potencial de borregas con encarnerada de 17-18 meses nos muestra que hay un efecto lineal. Cuanto mayor es el peso vivo al destete, mayor es la posibilidad de incrementar el porcentaje de aparición. Y no solo el porcentaje de aparición, sino que también el porcentaje de señalada de estos animales. A mayores pesos vivos al destete, el porcentaje de señalada que lograron estas borregas fue superior. O sea, la relevancia de estos aspectos en aspectos de reproducción de la borrega. Por último, otro aspecto era la edad y peso de la faena. Volvemos a utilizar el ejemplo realizado en suplementación sobre campo natural, que después de la recría estival tuvo un periodo de engorde conjunto de los corderos para lograr el cordero pesado. El control, los animales sin suplementar, luego de la invernada del engorde lograron 39 kilos de vida de peso, mientras que los suplementados alcanzaron entre 44 y 46 kilos al momento de la faena. O sea, mayor peso igual edad con un mayor engrasamiento. Y si bien hubo un crecimiento compensatorio de los corderos control, el impacto fue relativo, no permitiendo alcanzar el peso de los corderos suplementados. Otra oportunidad es que esto nos permitiría a mismo peso reducir hasta 2 meses la de la faena. Este es un ejemplo, pero lo importante es el concepto. Una mejor nutrición nos permite un mayor peso de los animales al momento de la faena o nos permite a mismo peso adelantar esta faena, que en este caso fue previo al invierno. En este cuadro lo que compartimos es una guía de pesos mínimos para distintos pesos adultos de nuestra majada. Si nuestra majada, por ejemplo, pesa 50 kilos, lo recomendado es un peso al destete de 22 kilos y medio, que significa el 45% del peso vivo adulto, que al otoño alcance 25 kilos, al final del invierno, salida del invierno 30, llegando a la borrea con 40 kilos mínimo al peso de la encarnerada. Por lo tanto, dependiendo del peso adulto, 45% del peso vivo adulto es lo que nos planteamos como objetivo de peso al destete. En esta figura lo que queríamos compartir es que esto es un ejemplo real del núcleo cordial de la progenie 2019 en el destete de finales de primavera del año pasado. Este grupo de animales tuvo un peso al destete promedio de 26 kilos, o sea, si bien es una majada con un peso adulto de 55 kilos, este peso vivo promedio está por encima del objetivo mínimo planteado, pero destacar que hay una variación en el lote, y esto lo tenemos todos presentes, y en este caso fue que el 20% de los corderos se encontraban por debajo de los 22 kilos. O sea, el mensaje es más allá que estemos en el peso vivo promedio por encima del objetivo
planteado tener presente que hay un porcentaje de animales que probablemente no esté llegando a ese peso y que estén en pesos donde los riesgos de mortandad son mayores. Esto es un ejemplo con la majada que estamos viendo. Con un peso adulto de 50 kilos, precisamos llegar a 40 kilos a la encarnerada, se destetan con 22 kilos y medio, por lo tanto 17 kilos y medio le tenemos que depositar a ese animal para lograr la siguiente encarnerada. Tenemos 455 días, por lo tanto deberíamos asegurarnos 39 gramos por animal por día en promedio durante todo ese periodo. Y estos son algunos momentos como destete, inicio del otoño, salida del invierno, nueva encarnerada, donde podríamos monitorear el peso de estos animales. Nuevamente, solo para tenerlo presente, en paralelo, como momentos durante la recría, también tenemos las ovejas que necesitamos recuperarlas de su ciclo reproductivo para prepararlas para la próxima encarnerada. Volviendo al cordero, este cordero tiene 22 kilos y medio. Nos fijamos un poco más, somos un poquito más ambiciosos, 60 gramos por día. Por lo tanto, precisamos que consuma 2,1 megacalorías por día, casi un poquito más de 100 gramos de proteína cruda por día, con un consumo de 1,1 kilo de materia seca. Esto nos daría con una dieta de 9% de proteína. Este cordero tiene un consumo potencial de 1,220 kg, por lo tanto podríamos lograr estos 60 gramos por día. Pero ¿qué tenemos? Tenemos, sobre todo en esa zona más clara del mapa que les presentábamos al inicio, una proteína cruda en verano del 6 al 9%, una digestibilidad menor al 60%, una energía menor a 2,1 megacalorías y una alta variabilidad en cantidad y calidad entre años. ¿Cómo puede afectarnos el lograr nuestro objetivo de 60 gramos estos factores? De la siguiente manera. Por ejemplo, desde el punto de vista de proteína, si nuestra dieta tiene menos de 7%, lo que sabemos es que vamos a condicionar el consumo de estos animales, dado por haber afectado la función ruminal. En términos de digestibilidad de la materia seca menores, nos acotan la proporción del consumo potencial que estos animales pueden lograr. Por ejemplo, para un caso de 50% materia seca, considerando selectividad, el ovino puede llegar a 60% de digestibilidad y en ese caso lograr prácticamente el 90% del consumo potencial. O sea que la cuenta es bastante justa. Otra forma de verlo es a través de la proporción de forraje verde. Este es un trabajo de Jaurena analizado por Banchero, donde vean que si una proporción de forraje verde es del 50%, el porcentaje de proteína que puede tener la dieta es del 8%, con lo cual estamos debajo del 9% que precisábamos. Si bien con la selectividad que ha sido medida por Montosi, este porcentaje de proteína pasa a estar por encima del 10%. Por lo tanto, podríamos lograr estos 60 gramos, aunque estamos comprometidos con altas ganancias, tanto por consumo de materia seca, de energía y el de proteína cruda. Y esto es lo que nos dicen los resultados de la investigación, donde el promedio de los trabajos nacionales nos indican que la ganancia es de 45 gramos por animal por día en este periodo de recría, o sea que nuestros corderos estarían ganando 1,35 kg de peso vivo por mes. Para terminar, queríamos destacar 3 mensajes finales antes de pasar a la presentación del ingeniero Ramos. Por un lado, tener presente la importancia del peso vivo al destete, que sea un mínimo del 45% del peso vivo adulto, y si bien en la edad es importante, lo es más el peso vivo. Y tener presente que existe variación en el lote. En segunda instancia, tener presente que la ganancia de peso en la recría es relevante en determinar la tasa de riesgo de mortandad de estos animales posteriores y el lograr los objetivos que nos planteemos. Y bueno, fijarnos a estar por encima de 1,5 kg por mes o 50 gramos por animal y por día, en base a lo que estuvimos viendo, parecería ser un objetivo de mínima interesante. Y tener presente de
fijarnos objetivos superiores en aquellos animales de menores pesos vivos. El último mensaje es manejo focalizado. Somos conscientes que existe variación en el lote y que las necesidades de cada uno de los animales es distinto y bueno, podemos hacer jugar eso a nuestro favor para lograr los objetivos de cada sublote del lote en general. Para ello, tener un diagnóstico de la situación, tener un buen plan, seguirlo, que en este caso podría ser pesar, monitorear lo que está sucediendo, evaluar cómo va ese plan y volver a empezar el proceso, parecería ser una opción muy aconsejable. Es todo por acá, así que muchas gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Di Barbieri por la presentación. Yo creo que marcó puntos claves, tanto en función a los objetivos, si se va a engordar corderos o se va a producir lana, cuáles son los valores que hay que tener tanto en ganancias diarias como pesos vivos y algunas características de los alimentos que son información que uno como productor y como dice el eslogan, capitalizar lo que se hizo durante el año, tienen que tener presente. Antes de pasar a la siguiente presentación, les quería decir que ya están disponibles los números de teléfono para hacer las preguntas. Lo que les vamos a pedir es que cuando hagan la pregunta nos digan de dónde son, de qué ciudad, de qué país, y que pongan a quién va dirigida la pregunta, porque así nosotros nos podemos organizar mejor a la hora de transferir esas preguntas al final de la presentación. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente presentación. Va a ser el ingeniero José Francisco Ramos. Él es egresado de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, es técnico del Subsecretariado Uruguayo de la Lana en el área de transferencia de tecnología para Paysandú, Río Negro, desde enero del 2019, y trabajó como docente en el Departamento de Producción Animal y Pasturas en el grupo disciplinario de zootecnia de la Facultad de Agronomía. El tema que él va a tratar son algunas tecnologías para potenciar el destete y la recría. Damos paso entonces a la presentación del ingeniero Francisco Ramos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Francisco Ramos, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en el área de transferencia de tecnología para los departamentos de Paysandú y Río Negro. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar de esta última jornada del ciclo Vamos por Más Corderos 2020, capitalizando el trabajo del año de destete y recría. Agradezco también al equipo técnico del SUL con quienes hemos analizado los contenidos de esta charla. En primer lugar, me interesa repasar algunos conceptos asociados al destete que manejó el ingeniero José Rivero en la jornada anterior de este ciclo. El destete es la práctica por la cual se separa a los corderos de sus madres y es el proceso productivo o la práctica de manejo en la cual de alguna manera termina el proceso de la cría y arranca el de la recría, que va a conducir eventualmente a la integración de las corderas o borregas a la majada de cría y en el caso de algunas hembras y de los machos a el proceso de invernada. ¿Cómo se justifica el destete? Por un lado, hay necesidades nutricionales diferentes de ovejas y corderos. Una oveja destetada no tiene requerimientos especiales, mientras que los corderos sí, ya que están en pleno crecimiento. Por otra parte, la eficiencia de conversión de pasto a carne de cordero es un aspecto central. A partir de aproximadamente la 8ª semana de lactancia, la conversión de pasto en carne comienza a ser mayor que la eficiencia del doble pasaje, esto es pasto, leche, carne de cordero, por lo cual en ningún caso se recomienda el mantenimiento de los corderos al pie de sus madres más allá de los 4 meses, ya que a las 14 semanas de vida, la leche materna de hecho solo contribuye con menos del 10% del total de la energía en la alimentación requerida por un cordero. Otro aspecto que justifica realizar esta práctica es lo que refiere a la infestación parasitaria. Conocido es
el efecto de alza de lactación por el cual las ovejas en torno a las 5 a 8 semanas después de la aparición deprimen su sistema inmunitario, se cargan de parásitos y empiezan a contaminar las pasturas que los corderos empiezan a pastorear. Respecto a lo que es la operativa en sí del destete, una vez que hayamos definido la fecha, la recomendación es encerrar durante 48 horas ovejas y corderos. Las primeras 24 horas estos permanecerán juntos, con sombra de calidad, pero sin acceso ni a agua ni a comida. Las segundas 24 horas se separan ovejas de corderos y se les permite a estos últimos acceso al agua, y transcurrido este periodo, cada una de estas categorías será destinada al potrero que haya sido preparado para las mismas. Algunas referencias en cuanto a la edad de los corderos y en cuanto a los pesos. En general, el destete debería realizarse entre los 3 a 4 meses de edad de los corderos. Recordamos, no se recomienda mantener los corderos al pie de la madre más allá de los 4 meses de edad de estos últimos. Y una referencia de peso es que deberíamos aspirar a que los corderos al destete pesen por lo menos 20 kilos como peso mínimo individual. Hay algunos sistemas que a partir de muy buenos niveles de alimentación de lactancia incluso llegan a sacar corderos gordos al pie de la madre. Pero este peso es una referencia para la realización del destete. Otros comentarios respecto a esta práctica: la elección del potrero es un aspecto fundamental, requiere planificación. Deberíamos pensar en ofrecer pasturas de buena digestibilidad y cantidad en la época a ser utilizados, sin pastos gruesos o viejos procedentes de otra estación, con adecuada uniformidad en la oferta y topografía. La calidad de la pastura es crítica para el crecimiento de los corderos, una categoría particularmente que tiene requerimientos particularmente altos en proteína. En cuanto al tamaño del potrero, deberíamos pensar en un tamaño adecuado y podríamos manejar como referencia 6 a 7 corderos por hectárea previo descanso del potrero. Otro aspecto fundamental es que el potrero del destete debería tener un buen estado de alambrados perimetrales para asegurar la contención de los animales. Dos aspectos centrales son disponer de agua de buena calidad y de fácil acceso, y la provisión de sombra. La bibliografía reporta impactos muy buenos de la sombra, 20% más de ganancia media diaria y o 10% más de eficiencia de conversión por la sola provisión de sombra. En algunas majadas el destete puede ser una oportunidad para realizar desoje. Se recomienda a la compañía de ovejas falladas, al lote de corderos destetados, a razón de 1 o 2%, son animales con experiencia, pueden ser también ovejas que no hayan criado corderos. Deberíamos hacer un loteo por peso y privilegiar la alimentación de los animales que tienen menos peso. Esto lo vamos a abordar en algunos minutos. El destete es una oportunidad para enseñar a comer. Esto es un aprendizaje que queda de por vida. Esto incluso también se puede hacer al pie de la madre. Y esta es una categoría particularmente sensible, lo cual insumirá recorridas frecuentes para evitar sorpresas. ¿Por qué apostar a la recría? Algo que repasaba también el ingeniero de Barbieri en su presentación. Apostar a la recría puede significar reducir la mortalidad de los corderos. Fundamentalmente esto estará asociado al peso al destete y al crecimiento que podamos lograr por destete. Apostar a la recría va a ser sinónimo de tener un buen desarrollo de las corderas, ya sea que el sistema encarnere corderas como edad al primer servicio o bien borregas a los 2 dientes o 18 meses. Y por otra parte, otro de los impactos deseados que tiene una buena recría es eventualmente adelantar la edad de faena. Vamos a analizar en esta diapositiva la importancia que tiene el peso al destete y su evolución. Vamos a suponer una majada que se encarnera en otoño, que pare en primavera y que se desteta en verano en torno al 15 de enero. Esta majada, una vez que se ha destetado, tiene 3 niveles de peso al destete en sus corderos, un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. Vamos a pensar qué sucede o qué evolución tienen estos corderos si ganan 50 gramos por día o 1,5 kilos por mes, lo que puede ser la ganancia que se espera o se puede esperar en campo natural.
Proyectamos un mes después del destete, 2 meses después del destete, 3 meses después del destete. Vemos que al 15 de abril los animales del nivel alto y medio tienen pesos satisfactorios, compatibles con los pesos orientativos que se habían presentado anteriormente, y vemos cómo el nivel de corderos que tenía un peso al destete bajo tiene un registro al 15 de abril bastante magro, lo que podríamos asociar a altos riesgos de mortandad y de incumplimiento de los objetivos productivos que nos hayamos planteado. Parece interesante marcar que deberíamos identificar este lote de nivel de peso al destete bajo y darle un tratamiento diferencial. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ponemos a ese lote de corderos, que puede ser un 20, un 25, un 30% del lote de corderos destetados, en un escenario de ganancia mayor, como por ejemplo 90 gramos por día, aproximadamente 3 kilos por mes? Hacemos la misma evolución, un mes, 2 meses, 3 meses post destete, y vemos cómo en este caso, dándoles un nivel de ganancia bastante más alto, el peso de estos corderos que tenían al destete un nivel bajo alcanza al 15 de abril 26 kilos, muy cercano al peso que tienen los corderos del nivel alto y medio, ganando 50 gramos por día. En resumen, en el destete deberíamos pesar para conocer cuál es el peso al destete. Deberíamos entender que hay una distribución de peso más allá del peso promedio, como veíamos en el ejemplo. Va a haber animales con un nivel de peso al destete alto, un nivel medio y un nivel bajo. Estos últimos deberían ser priorizados y una referencia de peso son los 20 kilos. Deberíamos identificar el lote de animales con peso al destete menor a los 20 kilos y privilegiar su tratamiento nutricional o alimenticio. En las diapositivas que siguen vamos a repasar qué alternativas tenemos para mejorar la performance de esta categoría o en general de todo el lote de corderos destetados. Podemos identificar 3 grandes grupos de tecnologías disponibles. Las primeras sobre la base del campo natural. Vamos a ir en niveles crecientes de complejidad. Siempre la recomendación es reservar el potrero al destete, independientemente de la alternativa forrajera que se use. El campo natural reservado puede ser una alternativa, tiene implicancias sanitarias muy importantes que va a repasar Sergio Fierro a continuación de esta presentación. Otra opción es, sobre la base del pastoreo natural, proveer un suplemento proteico a esta categoría que tiene altos requerimientos en este nutriente. Otro gran grupo de alternativas refiere a las pasturas sembradas o pasturas mejoradas, praderas de alta calidad o cultivos anuales estivales o verdeos de verano. Y otro grupo de tecnologías son el confinamiento o encierre a corral de los corderos destetados. En todos estos casos, reitero, enfatizo, remarco la necesidad de proveer a los corderos de sombra y agua de calidad. Vamos a repasar en primer término el pastoreo de campo natural con suplementación proteica. Recordemos la referencia de ganancia del campo natural, 50 gramos por día o 1,5 kg por mes. Vamos a ver distintas opciones. Reportamos la ganancia media diaria promedio. Ustedes pueden profundizar en la bibliografía que aparece en pantalla. Por ejemplo, con raciones o bloques proteicos, las ganancias que se pueden esperar y los niveles de suministro. La harina de soja es un alimento muy utilizado por su alto contenido de proteína, distintas cantidades, 100, 200, 300 gramos. Empezamos a ver los niveles de ganancia que podemos lograr entre 80, 90, 100 y 120 gramos. La suplementación energético-proteica al 2% del peso vivo produce un ingreso de ganancia media diaria muy interesante de 130 gramos. Otro gran grupo de alternativas o de variantes en esta tecnología puede ser la utilización de pasturas ricas en proteínas como suplemento proteico. Mostramos el ejemplo del Lotus Macú con distintas estrategias de pastoreo controlado por tiempo de acceso. Vemos que la carga es bastante más alta a la que podemos manejar en campo natural, que puede ser 6, 7 o 10 corderos por hectárea. Y otro ejemplo puede ser el pastoreo de soja de vuelta utilizada como un suplemento proteico.
Si hacemos un resumen un poco de estas alternativas, a ustedes les va a quedar el cuadro como referencia. Podemos decir que hay ganancias moderadas, compatibles con recrías eficientes. En general, estas alternativas nos dan ganancias medias diarias que son 1,5 a 2 veces la ganancia del campo natural, entre 80, 90, 100 gramos. Hemos visto que estamos tratando suplementación proteica a través de grano, raciones o acceso a pasturas ricas en proteína, y hemos visto, sobre todo en los últimos ejemplos, cómo el pastoreo controlado por tiempo de acceso puede también ser una alternativa para utilizar estos recursos como las pasturas ricas en proteína, que con frecuencia son escasos. En segundo lugar, vamos a ver el pastoreo en mejoramientos o praderas. Seguramente la disponibilidad de estos recursos forrajeros va a depender del régimen hídrico del verano, lo que puede ser variable y puede llevar a que en algún año estas alternativas no estén presentes en todo su potencial. Tenemos como referencia la ganancia media diaria del campo natural y a continuación presentamos distintas alternativas con la información de carga y ganancia media diaria promedio. Por un lado, mejoramientos de campo natural con Lotus, trébol rojo más achicoria, trébol blanco más Lotus corniculatus, trébol rojo bajo riego, Chantén. Vemos que en general se manejan cargas más altas a las del campo natural y tenemos ganancias medias diarias sustancialmente mayores a las de 50 gramos por día. Resumiendo, tenemos ganancias moderadas a altas, las que son compatibles con recrías exitosas y en algunos casos, dependiendo del punto de partida, es decir, del peso al destete de los corderos, algunas de estas ganancias pueden conducir a estrategias de invernada. En términos muy generales, como referencia al pastoreo en mejoramientos o praderas, podemos manejar entre 10 a 15 corderos por hectárea y podríamos esperar ganancias de 100 gramos por día. Estas estrategias conducen a ganancias medias diarias que son al menos el doble e incluso 2,5 veces la ganancia del campo natural, 100, 120, 150 gramos por día. Y hemos visto cómo con altas cargas puede haber mejoras con suplementación, es decir, de por sí los mejoramientos y praderas en términos generales tienen cargas mayores a las que se manejan en el campo natural, pero también podemos agregar valor con la suplementación, eventualmente teniendo mayores ganancias medias diarias o manteniendo ganancias con mayores cargas. Otro grupo de tecnologías que presentábamos al comienzo es la utilización de verdeos estivales o verdeos de verano, cultivos anuales estivales. Tenemos la referencia de ganancia de campo natural y presentamos algunas alternativas con carga y ganancias medias diarias. Vamos a ver que el distintivo de estos verdeos de verano es las altas cargas que soportan. Fíjense, en el caso del sorgo presentamos también el impacto que puede tener la adición de un suplemento proteico como la harina de soja, logrando ganancias de 150 gramos por día. Sudan, nabo forrajero, que hay experiencias exitosas en el país. El cultivo de soja con pastoreo permanente, cargas de 30 animales por hectárea y ganancias superiores a los 100 gramos por día. Y cómo también se pueden lograr buenos registros de ganancias medias diarias con mayores cargas utilizando el pastoreo controlado por tiempo de acceso. Vamos a resumir entonces algunas de las principales características de estas alternativas. En general, hacemos referencia a ganancias moderadas, de nuevo, compatibles con recrías eficientes. El distintivo de estos verdeos de verano es que tienen cargas que están entre 3 a 5 veces las cargas que se manejan en general a campo natural. Veíamos 30, 40, 50 e incluso más corderos por hectárea. Esto tiene una facilidad operativa a la hora de recorrer el lote de corderos destetados y también libera áreas del campo para otras categorías ovinas u bovinas. En términos promedio, estamos hablando que esta alternativa de los verdeos de verano genera ganancias que son 1,5 veces la ganancia del campo natural, 70, 80, 90 gramos por día. Vimos también cómo hay mejoras en estos registros a partir de la utilización de suplementación
y también del pastoreo controlado por tiempo de acceso, que puede sostener esos niveles de ganancia y utilizar todavía cargas aún mayores, como las que veíamos en el ejemplo de la soja, de 70 corderos por hectárea. Otra alternativa que habíamos presentado es la del confinamiento. El confinamiento nos acerca en algún sentido al potencial de producción. Se trata de proveerles a los animales una dieta balanceada y de alta calidad. En la medida que hayan sido dosificados al destete con una droga de eficacia conocida, podemos esperar que los animales estén libres de parásitos gastrointestinales. Tienen un bajo costo energético de cosecha. Se les provee sombra y agua de calidad, como hemos remarcado en todas las alternativas, y en general ha sido utilizado en dos grandes grupos de animales. Por un lado, en los animales de mayor peso al destete, como puede ser 23 a 27 kilos o incluso más, para adelantar la edad a faena en una estrategia de invernada. Y por otra parte, ha sido utilizado con éxito en animales que tienen pesos al destete inferiores a los 20 kilos, ese lote de animales que venimos enfatizando que corresponde identificar para darles un tratamiento diferencial, y en este caso el foco del confinamiento va a ser reducir la mortandad en el lote de cola y mejorar la recría. Las ganancias medias diarias que podemos esperar con esta alternativa están en el eje de los 200 a 300 gramos por día, y un aspecto central en la viabilidad económica de estos planteos es la eficiencia de conversión, que en general oscila entre 4 a 7 kilos de alimento por kilo de peso vivo. Vamos a repasar algunos casos reales donde se ha incursionado en algunas de estas tecnologías y se ha generado un impacto positivo en la recría. En primer lugar, el caso del Centro de Innovación y Capacitación Ovina Mario Azzarini, el Campo del Sul, en Colonia La Valleja, departamento de Salto. Vamos a ver el caso del sistema lanero con animales merino australiano. La alternativa fue campo natural con suplementación. El objetivo productivo era tener un peso igual o superior a los 25 kilos a inicio de otoño. Los animales que tenían al destete un peso igual o mayor a los 20 kilos se mantuvieron sobre campo natural, mientras que los que tenían pesos inferiores a los 20 kilos se suplementaron con DDGS de maíz a razón de 200 gramos por día por 2 meses durante el verano. Vemos el dato del costo del suplemento y el costo del tratamiento por animal, pero me interesa que nos detengamos en la gráfica de peso. En enero fue el destete, el peso promedio para cada uno de estos lotes, y fijémonos cómo al cabo de los 2 meses del tratamiento, los dos lotes alcanzan el mismo peso de 27 kilos, y esto lo hacen a partir de una ganancia muy buena en los animales suplementados, que alcanzó 138 gramos por día, mientras que los animales que se mantuvieron sobre campo natural tuvieron la ganancia que venimos manejando para esta alternativa de 48-50 gramos por día. Esta alternativa del SICOMA, en el caso de los animales merino australianos, será abordada por el doctor Sergio Fierro en la presentación que continúa, tocando especialmente el tema del potrero reservado y del manejo sanitario. Otra alternativa que se ha utilizado para mejorar la recría también en el Campo del Sur, en el norte del país, es la utilización del sorgo BMR como verdeo de verano, con las particularidades que aparecen en la pantalla. Los distintos animales que se utilizaron en el verano del 2017, un verano con registros pluviométricos interesantes, los datos de peso al destete al 20 de enero, los datos del peso al 9 de marzo y la ganancia media diaria para los distintos genotipos. Más allá de esto, lo que me interesa remarcar es que esta estrategia permitió manejar 734 corderos en 18 hectáreas a razón de 41 corderos por hectárea, con ganancias de 84 gramos por cordero por día, y solo se registraron 7 muertes, menos del 1%. Por último, repasar el caso del establecimiento Bonanza en el departamento de Paysandú, un establecimiento que integra el proyecto FPTA 350 Krilu Merinos, un establecimiento que tiene merino australiano y Highlander. El objetivo productivo era mejorar el desempeño y reducir la mortandad de los corderos y alcanzar el peso de encarnerada en las corderas Highlander. Vemos
los distintos lotes. Todos los animales con peso inferiores a los 20 kilos fueron destinados a la alimentación a corral, independientemente de la raza, y además todas las hembras Highlander tuvieron también esta alimentación. Vemos el peso al inicio, el peso al final y los niveles de ganancia compatibles con las referencias que veníamos manejando en el eje de los 200 gramos por día. Ahí está el detalle que les decía del manejo y el loteo. Se realizó esta suplementación, este encierre a corral con una ración peleteada totalmente mezclada, con 8% de fibra, 18% de proteína cruda, ad libitum, utilizando comederos de autoalimentación, uno cada 150 animales aproximadamente, y se manejaron 2 grandes lotes en la alimentación a corral de más o menos 300 animales. Me interesa rescatar el testimonio del productor y de los encargados. El encierro a corral permitió un uso más eficiente del tiempo y la posibilidad de liberar potreros para otras categorías ovinas u bovinas. Esta estrategia tuvo un impacto sobre todo el sistema y las corderas Highlander alcanzaron el peso deseado para ser encarneradas a los 6-7 meses de edad con 40 kilos de peso. Repasamos ahora las referencias de pesos objetivo que nos planteaba el ingeniero de Barbieri en su presentación. Tenemos distintos pesos adultos de la majada, distintas referencias para distintos momentos del año, destete, otoño, fin de invierno, encarnerada. Donde nos ubiquemos dependerá de una correcta caracterización de nuestro sistema de producción y comercialización, pero una serie de preguntas que nos pueden orientar son: ¿cuál es mi punto de partida? Es decir, ¿cuál es el peso de destete? ¿Cuál es el peso al destete de mi majada? ¿Cuáles son los objetivos productivos? Esto es, ¿qué categoría vendo? ¿En qué momento del año? ¿Cuándo los voy a vender? ¿Vendo corderos pesados en torno al año de edad? ¿Vendo corderos al destete? ¿Vendo corderos temprano en el otoño? ¿Retengo categorías solteras para producción de lana? ¿Cuál es la edad al primer servicio? Si el sistema encarnera corderas, como puede ser el caso de sistemas intensivos asociados a la producción de carne ovina y en genotipos prolíficos, o bien como puede ser la generalidad de los sistemas doble propósito y laneros, la encarnerada a los 2 dientes o 18 meses. Y por otra parte, una vez que hayamos respondido a estas preguntas, el punto de partida y los objetivos productivos, tendremos que cotejar eso con los recursos o estrategias alimenticias que tengamos en el establecimiento y ver si nos permiten alcanzar los objetivos que nos planteamos, y tenemos para eso las referencias de distintas estrategias como hemos presentado hace algunos minutos. Algunos mensajes finales. El objetivo de todas las charlas que hemos tenido en el ciclo de Vamos por Más Corderos 2020 y de esta en particular, debería orientar a tener la mayor cantidad de kilos de cordero destetado por oveja encarnerada. Creo que esto es un objetivo para todos los sistemas, independientemente del énfasis relativo carne-lana que tengan. Desde un punto de vista de la eficiencia, nos interesaría tener la mayor cantidad de kilos de cordero destetado por kilo de oveja que destinamos a la reproducción, y es por eso que a lo largo de este ciclo hemos repasado el manejo de la gestación, el manejo preparto, el manejo al parto, el manejo de la lactancia y hoy puntualmente el manejo al destete y la recría. Un aspecto fundamental es el loteo y la priorización de los animales que están al destete con un peso inferior a los 20 kilos. Ese es un mensaje que hemos reiterado a lo largo de esta presentación. Otro aspecto importante es monitorear, pesar, utilizar la balanza para tomar decisiones, para identificar lotes de animales que corresponde tratar de manera diferencial y sobre todo para ir midiendo los resultados. Por último, hemos repasado distintas alternativas, distintos valores de ganancia, los que nos permiten proyectar la evolución de peso según estación, según el objetivo productivo y según la herramienta o tecnología que hayamos decidido utilizar. El proceso de recría es un proceso productivo que en general es poco priorizado. Podemos decir que es un proceso fácil, tiene bajo costo, es predecible y planificable. Y sobre todo, tiene un efecto directo sobre indicadores productivos, sobre el peso adulto de la majada y sobre la productividad de por vida de los animales que año a año vamos generando. Les agradezco por la atención, quedo a su disposición para preguntas y los dejo con el doctor Sergio Fierro y la presentación referida a los temas de sanidad. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al ingeniero José Francisco Ramos. Fue una sustanciosa presentación con diferentes alternativas de manejo nutricional para cumplir los objetivos de ganancia diaria, tanto sea para ganancias de cordero, para obtener corderos pesados o super pesados, o pensar en unas ovejas en reposición, y fuimos desde lo que es un campo natural con suplementaciones, diferentes tipos de suplementos, así como diferentes pasturas cultivadas, verdeos, hasta encierro de animales. La verdad que hay mucha tecnología, hay mucha información y todo es adaptable a diferentes tipos productivos, o sea que hay para producir más corderos y potenciar el rubro ovino. Antes de pasar a la siguiente charla, les vuelvo a reiterar, por si alguno se conectó más tarde, están los números de teléfono, de celular, para que ustedes hagan sus preguntas. Lo que sí les pedimos es que en las preguntas nos pongan de qué ciudad son, de qué país son y a quién van dirigidas. ¿Bien? Ahora pasamos a la tercera y última charla. Quien la va a presentar es el doctor Sergio Fierro. Él es veterinario, egresado de la UDELAR, tiene una maestría y un doctorado en la misma universidad en temas de reproducción de ovinos. Realizó varias capacitaciones de sanidad ovina en la Universidad de New England, en Australia, y además es el técnico del área de transferencia y tecnología del Secretariado Uruguayo de la Lana, en temas de reproducción y sanidad ovina, para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó. Bien, pasamos entonces a la presentación del doctor Sergio Fierro. Adelante. Buenas tardes para todos, muchas gracias por seguirnos acompañando en este ciclo de jornadas de divulgación del año 2020. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores de este ciclo de jornadas por la invitación a participar, y el agradecimiento a los compañeros de la institución SUL por todos los aportes generados a la presentación que voy a compartir con ustedes ahora. Vamos a conversar respecto a lo que es el manejo sanitario para el destete y la recría de corderos. El ingeniero de Barbieri iba haciendo la introducción al tema a punto de partida de la salud. Él hablaba de salud, lo cual me parece un concepto mucho más holístico y mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad venimos hablando de lo que es el proceso de cría y recría de los animales, de los ovinos en este caso, y nos vamos a concentrar en lo que va del destete a la primera esquila o engorde de esos corderos según el sistema que estemos hablando, o sea, nos vamos a ocupar de la recría. Pero en este tema de salud no solo está en juego la parte sanitaria, sino que la salud es un tema general, ¿no? es algo más global, en el cual en este caso parte de los eventos que suceden previo al destete. Desde el estado corporal de las madres al parto, el peso vivo de los corderos al parto, la sanidad aplicada a la señalada, el manejo posterior. ¿Y por qué es importante todo esto? Esto es importante porque nos va a determinar el peso vivo al destete. Y ese peso vivo al destete de los corderos, que va a estar determinado por estos factores, no vamos a poder con ningún plan sanitario ser totalmente efectivos en ese plan sanitario si nosotros partimos de un peso vivo del destete que no sea el adecuado. Con la sanidad difícilmente vayamos a resolver algunos aspectos que tendrían que haber sido resueltos previo al destete y a veces previo al parto. Entonces partimos de la necesidad, como se viene conversando hasta el momento, de un peso vivo al destete adecuado o aplicar las medidas nutricionales adecuadas en conjunto con las sanitarias para generar un buen nivel de productividad y un estado de salud adecuado de los animales. Pasando específicamente a la parte de sanidad, vamos a hablar de diferentes temas, no solo el destete, sino también a lo largo de la recría. Vamos a tocar el tema de afecciones podales, de clostridiosis y ectima, de las parasitosis gastrointestinales, lo que llamamos comúnmente las lombrices, y hay otra serie de afecciones que no vamos a entrar en detalle en esta ocasión, pero sí las podemos nombrar, como son la acidosis, la coccidiosis,
los problemas de piojo, los problemas de sarna. No vamos a entrar, no porque no sean importantes, sino que nos queremos concentrar en los otros 3 primeros puntos. Específicamente la parte de acidosis, los compañeros previamente se hicieron alguna consideración respecto a cómo evitarlas con el uso de suplementaciones con alcalinizantes, ¿verdad? Bueno, entremos en tema. Respecto a las afecciones podales, no queda duda de que el principal problema de la afección podal que vamos a poder encontrar en los corderos va a ser el pietín. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que los corderos, al ingreso al destete y la recría, tienen que estar libres de pietín. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que genera muchas pérdidas productivas, de peso vivo, de lana, complicaciones secundarias con miasis, vigilancia constante para evitar las miasis, muertes de animales por estas causas. Es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad contagiosa, o sea, no es solo del problema de ese animal que está con la infección de pietín, sino que además lo contagia al resto. Estamos hablando de una categoría muy sensible que se contagia muy fácilmente. Y lo más importante de esta enfermedad quizás que es controlable y erradicable. Le digo que es importante porque no deberíamos de acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad, porque la podemos controlar y la podemos erradicar. Si observamos las fotos que están en el ángulo superior derecho, es una imagen característica de un score grado 3 de pietín, ¿verdad? Una llaga interdigital con pérdida de pelos, con exudado y un desprendimiento de talón. O sea, estamos hablando de cepas con alto grado de virulencia de pietín. Y en la foto inferior, por supuesto, todos conocemos una miasis, una bichera, a punto de partida de las lesiones de pietín. Si nosotros llegamos al destete con corderos con este nivel de lesión, más allá del problema que tenemos en la corderada, el punto base es el problema que tenemos en la majada de cría y seguramente también los carneros. Entonces, el trabajo de controlar y erradicar pietín arranca, o sea, previo a la encarnerada. O sea, que los animales sean aptos reproductivamente confiere a que tengan que estar libres de afecciones podales y principalmente de pietín. Supongamos que llegamos al destete y ese problema lo tenemos, no lo solucionamos previamente. Bueno, podemos hacer un loteo de animales de infección y hacer un destete de animales sanos por un lado, enfermos por el otro. Eso nos va a complicar bastante el manejo, pero mucho más nos va a complicar manejar animales con y sin pietín en un mismo lote, donde estaremos constantemente curando bicheras, intentando apagar las llagas con tratamiento. Creo que todos conocemos el tema. Entonces, el primer punto de partida, animales libres de pietín para el destete y la recría para obtener buenas ganancias de peso. Hay otras enfermedades que, como hablamos inicialmente, algunas las empezamos a preparar de antes. Bueno, tenemos que preparar entre ellas la inmunización contra enfermedades clostridiales. Es muy común que cuando nosotros cambiamos el estado nutricional de esos animales, de tomar leche a consumir pasturas, y más si son pasturas mejoradas o suplemento, es un factor predisponente para la aparición de la clostridiosis. Acá tienen en el medio de la pantalla una foto de cómo se vería un animal muerto por enterotoxemia. En general no ocurre ningún tipo de sintomatología, vemos los animales muertos, y el control de esta enfermedad se en base a la prevención. ¿Prevención cómo? Prevención con 2 dosis de vacuna. Los animales deben de llegar vacunados al menos con 2 dosis, con la primera vacunación completa. Quizás lo ideal sería arrancar ya en la señalada para llegar tranquilamente al destete, ¿verdad? Ahí estamos en una foto mostrando lo que sería una vacunación subcutánea en torno a la señalada de esos corderos y así evitar no solo pérdidas al destete, sino también evitar pérdidas entre la señalada y el destete. Otra enfermedad infecciosa muy importante es el ectima contagioso o boquera, una enfermedad viral que afecta tremendamente a los corderos en caso de ocurrir, y también se basa en la prevención con la vacunación por escarificación, ¿verdad? Y podemos generar hasta un control de si esa vacuna funciona o no mediante la observación, como se ve en la foto derecha, de la costra en el sitio de aplicación. O sea, son todos elementos previos que deberíamos tener prontos para el momento de iniciar el destete. Bueno, vamos a cerrar lo que es esta charla de sanidad en torno al destete y a la recría con las parasitosis gastrointestinales, el manejo de las lombrices, ¿verdad? Todos conocemos que nos generan grandes pérdidas productivas en cuanto a peso vivo, lana y muertes asociadas principalmente a lombriz de cuajo, a Haemonchus contortus.
Pero también no es solo un problema de ese animal o de esa categoría, termina siendo un problema con un gran impacto en el sistema de producción si nosotros no manejamos bien la parasitosis. ¿Por qué? Por el ciclo parasitario, que gran parte de esa población parasitaria no está en la oveja, sino que gran parte de esa población parasitaria está en la pastura. Entonces, dejar contaminar los corderos es contaminar más las pasturas y seguir contaminando el sistema. En base a este comentario, nos gustaría transmitir que el control parasitario, tanto de esta como de las otras categorías, no debería estar solamente basado en el uso de las torres. ¿A qué nos queremos referir? Bueno, si tomamos como punto de partida que la pastura sucia es lo que genera la contaminación de la oveja, y la oveja va retroalimentando esa contaminación y va generando pasturas más sucias para esos corderos al pie de la madre. Acá lo que está graficado es ovejas en periodo posparto. Recuerden de charlas anteriores cómo está ese incremento natural a la séptima, octava semana posparto de liberación de huevos de lombrices, determinado por una baja en la inmunidad de las ovejas en lactación, y eso genera que esta pastura esté muy sucia. Entonces lo que estamos intentando transmitir es la necesidad de ofrecerle a los corderos que van a ir al destete, a la categoría más susceptible de establecimiento de las parasitosis gastrointestinales, la generación de una dosificación con una droga altamente efectiva para limpiar esos animales que van a estar contaminados al pie de la madre y su pasaje a una pastura segura. De esa manera vamos a poner a pastorear animales sensibles, limpios de parásitos, sobre pasturas con menos carga parasitaria. De esa manera vamos a retrasar la necesidad de generar otras dosificaciones en el corto plazo. ¿A qué le llamamos pastura segura? Bueno, la preparación de esas pasturas, acá vamos a hablar de campo natural, una preparación de campo natural, es al menos 90 días sin ovino. O sea, si el destete es en enero, ya tenemos que estar pensando en octubre, el cierre de un potrero, del pastoreo ovino, lo podemos y debemos pastorear con vacunos adultos, y de esa manera, en torno a los 90 días, si es más mejor, generamos esas pasturas seguras, y está entre comillas esas pasturas seguras a punto de partida de que también esa disminución de la sobrevivencia de las larvas sobre las pasturas depende muchísimo de las condiciones ambientales imperantes, tanto de temperatura como de humedad. Pero bueno, este es el esquema que queremos transmitir, cambio de dosificación y cambio a un potrero reservado de pasturas seguras al menos por 90 días. Y si será importante la preparación de ese potrero, que en este slide lo que intento mostrar es una gráfica en la cual en el eje de las Y tenemos los niveles de HPG, en el eje de las X los niveles de HPG de los niveles de HPG de los corderos destetados sobre diferentes pasturas. Sobre una pastura que fue reservada con pastoreo de novillos, fíjense qué bajo es el nivel de parasitosis de los corderos post-destete, y fíjense lo que sucede cuando yo lo pastoreo o con majada de cría o con capones. O sea, el impacto de cerrar un potrero, el pastoreo ovino y pastorearlo con vacunos adultos en los conteos de HPG posterior al destete es muy fuerte. Entonces, el control de las parasitosis internas, podemos hablar de la preparación de ese potrero de campo natural, al menos por 90 días, pero también Francisco Ramos les presentó previamente otras alternativas de pastoreo para el verano, el sorgo BMR, la soja, que en todo su periodo de preparación cumple con estos tiempos y facilita muchísimo el manejo parasitario posterior. Hay mucha literatura en cuanto al uso de la suplementación proteica y trabajos de la doctora América Mederos en Niña Tacuarembó, los cuales han demostrado el incremento de la resistencia de los corderos a las cargas parasitarias utilizando suplementaciones proteicas. Entonces es otra herramienta que podemos estar sumando no solo para el incremento en ganancia de peso, sino también cuando estoy suplementando esos animales, los estoy ayudando a responder mejor ante las parasitosis. Y por supuesto el monitoreo de carga parasitaria y la dosificación en la que llamamos tomas, que vamos a entrar un poquito más ahora en detalle. Entonces, llegado el momento del destete, en estas épocas del año, vamos a empezar a recibir seguramente la pregunta de ¿es necesario dosificar el destete? Y la respuesta es clara, sí es necesario. Son animales que vienen parasitados, son animales muy susceptibles, además los voy a colocar en una pastura que les estoy reservando para ellos lo más segura posible de parasitosis, o sea, con la menos carga posible de larva. Entonces yo tengo que ofrecerle esa pastura a un animal que la contamine poco.
La siguiente pregunta es, ¿qué toma o qué droga usar en el destete y qué drogas usar durante la recría? Y ahí la respuesta técnicamente debería de arrancar si el productor tiene o no tiene el dato de lombrites del establecimiento. O sea, cada establecimiento tiene una realidad en cuanto a qué drogas funcionan y qué drogas no funcionan, y esa realidad viene determinada por muchos factores, entre ellos la diferente utilización de las drogas que ha tenido, la periodicidad, la carga animal, muchos temas que confluyen en que se determine que una droga funcione o no más que otra, que tenga mayor o menor eficacia. Y necesitamos ese dato para hacer una recomendación lo más ajustadamente posible. Y cuando digo ajustadamente posible, es que sea lo más efectiva posible y lo más barata posible. El inconveniente es que muchas veces ese dato no está presente, no contamos con ese dato por diferentes motivos. En este momento no es el indicado para explayarnos al respecto, pero el problema es que necesitamos tomar la decisión de qué droga vamos a usar durante la recría y con la majada adulta también. Entonces, si bien es importante el dato de eficacia de las diferentes drogas en cada establecimiento, hemos generado desde SUL un listado con todos los grupos químicos disponibles para el control de las parasitosis internas en ovinos, las drogas que componen cada grupo químico, y niveles de efectividad que, digamos, son niveles orientativos a punto de partida de los diferentes resultados de lombrites de muchos establecimientos. ¿Ah? Entonces es orientativo, esto no es una verdad absoluta, esto es orientativo para tratar de arrimarnos un poco más a la realidad. Pero cuando estamos hablando del destete, es una categoría en la cual nosotros no podemos fallar. Es la categoría más sensible a los parásitos gastrointestinales, por lo tanto, seguramente, si no tenemos el dato fidedigno del establecimiento de qué droga funciona y qué droga no funciona, nos vamos a terminar volcando por utilizar alguna de las drogas que tengan la mayor efectividad para lombriz de cuajo, lombriz de intestino. O sea, las parasitosis en general son de géneros combinados en Uruguay, siempre nos preocupamos mucho más para lombriz de cuajo, pero esta categoría en particular tenemos que tratarla especialmente. Entonces, estas drogas que se les presento ahí con el recuadro de verde, seguramente sean las de elección para usar durante el destete y después hacia adelante poder ir evaluando otras drogas y ahora vamos a hablar un poco más al respecto. Es necesario que nosotros, la dosificación después del destete, realicemos un seguimiento de la carga parasitaria. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dosificar, o deberíamos dosificar, en el momento más adecuado. Entonces, la utilización del HPG, la contabilización de los huevos por gramos, una medida indirecta de la carga parasitaria que tienen los animales, y en cierta medida de lo sucio que está o no la pastura, nos permite mejorar la toma de decisión para dosificar. Y no va a estar solo dado por el valor de HPG, va a estar dado por ese valor, por la ganancia de peso de los corderos, por la pastura, por la posibilidad de, se nos terminó la pastura y quiero cambiar para otro potrero y de repente ese potrero también está reservado, entonces yo puedo dosificar aunque los niveles no sean tan altos, pero es para permanecer en pasturas lo más seguras posible, o sea, para perpetuar la limpieza de las pasturas. O sea, no solo es el valor de HPG, es un conjunto de información para tomar la decisión lo mejor posible. En general nos manejamos que 10 muestras individuales por lote, más allá del tamaño del lote, sean suficientes, y un muestreo mensual, o sea, 10 muestras individuales por lote, y un muestreo mensual para esta categoría consideramos que es relativamente aceptable para nosotros poder tener un muy buen control de las cargas parasitarias y evitar incrementos bruscos que nos generen no solo pérdida de animales, sino pérdidas de ganar ganancia, pérdidas de ganar kilos. ¿Ah? Son como diferentes escalones tecnológicos. La sanidad yo quiero ponerla o para evitar que morir animales o para evitar perder productividad. Personalmente creo que deberíamos apuntar a evitar perder productividad con una sostenibilidad de los tratamientos y de las drogas del sistema en el tiempo, que ahora también vamos a hablar un poco a qué me refiero de la sostenibilidad en los tratamientos. Imagínense que una majada promedio, 500 ovejas de cría, que desteta 80% de corderos, 400 corderos al destete, 30 kilos de peso vivo. Estoy en la recría y me parece que necesitan toma y les doy toma, sin conocer la carga parasitaria.
Resulta que después hago un HPG, resulta que no precisaba, era otra cosa, o alta carga, o me pareció a mí, no importa. Por H o por B, la decisión la tomé mal, dosifiqué, y en realidad no precisaba. Bueno, imaginemos que tenemos un producto A, para 400 corderos de 30 kilos de peso, el costo de la toma para ese producto es 10 centavos de dólar, que hay. Costo de dosificar 400 corderos, $40. Entonces, invertí y gasté $40 en una dosificación que en realidad no había parásitos para controlar. Si por su lado hubiera realizado HPG, 10 muestras de HPG, ese otro hubiera salido $9, que equivale a dosificar 90 animales, o sea, el 22%. O sea, con el costo de solamente de la cuarta parte, yo hubiera evitado esa dosificación. Pero si pasamos este producto, de este precio, a un producto de mayor valor, 52 centavos de dólar, que también los hay, ya el costo pasa en vez de $40 a $208. El costo del muestreo HPG sigue siendo el mismo, o sea, la plata que gasté fue mucho más en el producto A, e igual no tuve ningún resultado porque no había parasitosis para controlar, y si hubiera hecho el HPG, hubiera podido diagnosticar adecuadamente con el costo del 4% de los animales, haber evitado dosificar el 100% de los animales. Esto, estamos hablando del costo estricto de la toma, del costo solamente de las muestras, sin estar tomando en consideración otros costos, que a veces es difícil de cuantificar, como el costo tiempo del trabajo y de manejo de traer la majada y dosificarla, y que no se necesitara la dosificación, o el costo de incrementar los niveles de resistencia antihelmíntica por el uso de ese antihelmíntico, no en el momento preciso, porque todos sabemos que siempre alguna lombriz va a haber, pero lo que tenemos que evitar es que esas parasitosis no lleguen a niveles que nos afecten la productividad. Entonces, como mensaje final, el HPG nos ayuda a definir el momento de dosificación, disminuye los costos, porque voy a estar usando las drogas cuando las preciso, con un diagnóstico certero de la carga parasitaria, me evita el manejo innecesario de encerrar una majada, dosificar y que no fuera necesario hacerlo, y me permite cuidar las drogas. Estas drogas que tenemos, que eran 7 grupos químicos, la resistencia antihelmíntica va incrementando y nosotros estamos ahora, pero a futuro van a venir otras generaciones que van a tener que trabajar con los problemas de su época, más los problemas que nosotros les mandemos de esta época, que va a ser los niveles de resistencia antihelmíntico que les vamos a heredar, digamos, de esa manera. Entonces, este cuadro lo que intentó simplificar era qué sucede en términos de costos y en términos de sostenibilidad de las drogas cuando yo realizo una dosificación sin un diagnóstico previo de necesidad de esa dosificación, de estar seguro que realmente el problema que tenían esos animales por los cuales se los veía no en buen estado era necesariamente por una parasitosis y no por otra causa. Bien. Algunas consideraciones específicas a tomar en cuenta para la dosificación. Bueno, la evaluación del peso vivo, el cálculo de dosis por animales es importante. A veces pensamos que las drogas no funcionan y en realidad capaz que estamos subdosificando. Lo importante de dosificar por el peso del animal más pesado del lote, cuidado del instrumental que estamos utilizando, el estado de limpieza, el estado de mantenimiento, el manejo del producto. Hay que tener cuidado, hay productos que son más peligrosos que otros, entonces capaz que no puedo dosificar por el más pesado, sino que tengo que hacer 2 lotes, un lote pesado, un lote más liviano, y dosificar cada lote por el más pesado. Utilizar las drogas más efectivas que tenga, y ese dato va a salir del lombrités, o va a salir, o también si no tengo el lombrités, puedo hacer el control post-toma, ¿verdad? A veces el lombrités, la cantidad de animales que hay en el establecimiento no permite hacer un lombrités completo, hay que irlo haciendo por partes, eso se puede ir evaluando las tomas en base a un control post-toma, pero necesito el punto de partida del HPG inicial de que los animales están parasitados. Recuerden que el uso de combinaciones de drogas me aumenta la efectividad y enlentece el desarrollo de resistencia antihelmíntica, y que si usamos indiscriminadamente las drogas, ya sean drogas simples y rotar esas drogas simples, o drogas combinadas, si lo usamos indiscriminadamente, solo teniendo en cuenta la toma y no el manejo de pasturas, el avance de la resistencia antihelmíntica será problemático o es capaz ya en varios lugares. Entonces el mensaje de esta sección es
el HPG es una herramienta que nos da muchísima información y nos alarga la vida útil de las drogas en el tiempo en el establecimiento. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algo que Francisco Ramos les presentó previamente, que era la experiencia de manejo de Estete y recría en Sicoma sobre campo natural reservado. La situación es la siguiente: son corderos de la raza merino australiano, con reserva de potreros de campo natural por 90 días, animales sin pietín, sin ectoparásitos, vacunados contra clostridiosis y ectima, con dosificación con droga de alta eficacia controlada al ingreso, o sea, la eficacia está controlada, sabemos que es altamente efectiva, y hacemos el ingreso del potrero reservado, con un monitoreo mensual de HPG para evaluar las cargas parasitarias y evitar sorpresas, y suplementación de corderos de menos de 20 kilos, con una carga de 3 corderos por hectárea, para que se hagan una idea de cómo es el sistema. Son un campo de basalto. ¿En qué nos ayudó en Sicoma el potrero reservado? Bueno, acá les muestro la gráfica con los niveles de HPG en el eje de la C, y abajo los meses en lo que hicieron los conteos. En primer lugar, el potrero reservado nos permitió un manejo durante el año 2019, que es la línea continua, y el año 2020, que es la línea puntuada, con niveles parasitarios muy bajos post-destete. O sea, se destetó, se dosificaron los animales con droga efectiva y se pasaron a un potrero reservado a tal efecto. Entonces, si nosotros trazáramos una línea imaginaria de cuál sería, digamos, el umbral en el cual pensamos la dosificación, más allá de todos los factores que hablamos hoy al inicio, entre 500 y 1000 huevos por gramo, lo que siempre hablamos de HPG, observen que desde el destete hasta mayo, los corderos no necesitaron ninguna dosificación. No necesitaron ninguna dosificación. El potrero nos permitió manejar todos los corderos en una pastura reservada. 5 meses nos dio la pastura, ¿ah? No existió necesidad de dosificación en ese periodo posterior al destete, son corderos destetados en enero, ¿ah? Y no se registraron muertes por parasitosis. A punto de partida, muy buen control de la carga parasitaria. Entonces, esto nos está demostrando que muchas veces las dosificaciones por calendario no son adecuadas, no son necesarias, y nosotros vamos a conocer si es adecuado o no, siempre y cuando midamos el problema, ¿verdad? Bueno, pero esto no es solo el destete. ¿Qué pasó para adelante en los 2 años? Bueno, acá les vamos a mostrar en cómo nos ayudó el monitoreo mensual por HPG en las 2 categorías de recría en el año 2019 y 2020, y la misma situación, los niveles de HPG y los meses del año. Esta fue la evolución de la carga parasitaria durante el año 2019, esta fue la evolución parasitaria de la carga del año 2020, hay algunas diferencias ahí en julio, septiembre, octubre, que está determinado por un manejo de carga que hubo que hacer por las condiciones de las pasturas. Y si nosotros volvemos a trazar esta línea imaginaria, en donde, digamos, bueno, precisaría una dosificación, fíjense ustedes, evalúen ustedes en cuántos momentos del año los corderos destetados en enero, ¿no?, de 2019 y en enero de 2020, en este caso hay punteo en noviembre y diciembre, pero es porque no hay datos en la gráfica, o sea, esos datos todavía no están incluidos. Fíjense en cuántos momentos del año se pasan esos conteos de HPG por encima de ese umbral. Entonces, ¿en qué nos ayudó ese monitoreo mensual por HPG? Nos ayudó a conocer que las cargas parasitarias de las pasturas en los años 2019 y 2020 fueron bajas casi todo el año, y a dosificar en un momento más preciso, ni adelantado ni muy atrasado. O sea, no esperar a ver casos clínicos, no esperar a ver animales con papada, no esperar a ver animales de ojo blanco, a evitar muertes, a evitar pérdida de producción. ¿Esto en qué se reflejó? Se reflejó en que en el periodo, en la recría 2019 y la recría 2020, desde el destete hasta la esquila, hasta la primera esquila, las pérdidas fue de un 2 a un 4%, o sea, una sobrevivencia del 96 al 98% de los animales destetados llegaron a la primera esquila. Un porcentaje que el ingeniero de Barbieri mencionaba como alcanzable y óptimo y muy aceptable para las condiciones extensivas. ¿Y bajo qué costo? Y bueno, acá les presento el costo de sanidad. Si solo tomamos del destete a la esquila, esos corderos
se les invirtió $0,63 por cordero para obtener ese 98, ese 96, 98, depende del año, 96, 98% de sobrevivencia entre el destete y la esquila. Y si le sumamos la señalada, o sea, cuánto nos cuesta sanitariamente un cordero, vuelvo a repetir, sin pietín, sin piojo, sin sarna, vacunado con clostridiosis 2 dosis, estima una dosificación a los corderos predestete, una al destete, y dos dosificaciones más en el resto del año, terminamos con un gasto de $1.80 con corderos nacidos en la primavera pasada y esquilados ahora en septiembre-octubre. O sea, creemos que realmente es un costo sanitario muy bajo para el gran resultado productivo desde el punto de vista de las pérdidas y los pesos vivos que le mostró Francisco en la presentación anterior. Bueno, mensajes para finalizar. Los corderos al destete, vacunados contra clostridiosis y eczema contagioso, tienen que estar libres de pietín, piojo y sarna, si no es muy difícil. Animales con pietín es muy difícil manejar la majada de esa manera y menos la recría. La dosificación efectiva al destete previo al ingreso de los animales a pasturas reservadas. Y como manejo sanitario de recría, engorde, o sea, de ahí en adelante, el destete en adelante, el control integrado de las parasitosis. No solo utilicemos la toma, utilicemos el manejo de la pastura, utilicemos la suplementación, utilicemos padres que tengan datos genéticos que den corderos más resistentes a las parasitosis. Tenemos muchas alternativas para apoyar este control integrado y disminuir el uso de las parasitosis. La revacunación anual contra clostridiosis se corresponde según el ciclo. Es probable que los sistemas del norte que venden borregos de 4 dientes a la segunda esquila precisen una revacunación para evitar pérdida de animales y una vigilancia por afecciones podales y ectoparásitos, que bueno, dependerá del sistema, de si hay que hacer más o menos vigilancia. Pero bueno, este es el mensaje final que quería transmitir con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención y quedamos a disposición para todas las preguntas que consideren pertinente realizar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Sergio Fierro, hizo un destaque, todo lo que es un calendario de manejo sanitario que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de categorías jóvenes, como estábamos tratando en el día de hoy, muy precisas y como ven, muchas alternativas o diferentes alternativas de manejo que se presentan para cada una de las situaciones que son viables en cualquier tipo de sistema de producción ovina. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas, ¿sí? Igual mientras se están haciendo preguntas pueden seguir enviándonos preguntas a los números de celulares que se presentan abajo. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que viene desde Tacuarembó, que en realidad en un principio se la habían hecho para el ingeniero Di Barbieri, pero después, viendo las presentaciones del ingeniero Francisco Ramos, se la vamos a hacer a él, porque tiene más que ver con su presentación, y bueno, y el ingeniero Di Barbieri, en caso que lo crea conveniente, apoyará o puntualizará algún punto de esta pregunta. Bien, la pregunta que viene desde Tacuarembó para el ingeniero Francisco Ramos es: ¿qué alimentos recomendarían para obtener ganancias mayores a 50 gramos por día y con altos contenidos de proteína? Muy bien, Elena, muchas gracias por la pregunta, gracias a todos por participar de la actividad. Como repasábamos en la presentación, tanto de Nacho como mía, en general la referencia de ganancia del campo natural es de 50 gramos por día o 1,5 kilos por mes. Vimos que hay estrategias que son más básicas hacia otras más complejas. Repasábamos el rol que puede tener la suplementación proteica sobre el campo natural. En general manejábamos que las ganancias pueden representar 1,5 veces a 2 veces la ganancia del campo natural, es decir, 75, 80, 90, 100 gramos.
Referíamos fundamentalmente a suplementos proteicos de buenos valores, como puede ser harina de soja, raciones energético-proteicas, con los valores que presentábamos en los distintos cuadros. La harina de soja es un alimento que por excelencia se ha utilizado como suplemento porque tiene valores muy destacados de proteína. Y después veíamos la importancia que puede tener el acceso a pasturas ricas en proteína que se pueden utilizar como suplemento proteico. Veíamos el ejemplo del Lotus Macú, del cultivo de soja. Entonces, también el pastoreo controlado por tiempo de acceso puede ser una herramienta para lograr ese aporte de proteína que necesitan los corderos. Y después, en estrategias más complejas, veíamos la utilidad que pueden tener las praderas, los verdeos estivales o el confinamiento. Y sobre todo me interesa señalar algo que veíamos al principio de la presentación, es la necesidad de identificar ese lote que necesitamos sacarlo de ese escenario de ganancias magras para obtener las mejores respuestas. Así que le cedo la palabra a Nacho. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo no, solo quizás continuar con el razonamiento, ¿no? De conocer esa variación que tenemos dentro del lote. A veces el promedio es una muy buena información, pero saben una importante variación, y aquellos animales que estén por debajo de esa ganancia que nos fijamos como mínima de 50 gramos, tenemos un importante número de animales por debajo de esos 50 gramos, y son los que requieren más atención, más cuidado, y donde aplicar las tecnologías que nos mencionaba Francisco es clave para sacarlos de la zona de mayor riesgo de mortalidad en esos meses post-destete. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora pasamos a una pregunta para el doctor Sergio Fierro. La pregunta es la siguiente: ¿la seca actual no disminuye la carga parasitaria en la pastura y en el animal? Sí, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es correcto. Es correcto. Las condiciones imperantes actuales pueden bajar las cargas parasitarias de las pasturas del animal. Por eso remarcamos la importancia del uso del HPG para la correcta dosificación. Bien. Excelente. Ahora tenemos una pregunta para el ingeniero Ignacio Di Barbieri, que es la siguiente. Para hacer el seguimiento o monitoreo post-destete, ¿puedo usar la condición corporal? ¿Qué animales sigo? Bien, muchas gracias, Elena. Quizás va asociado al hilo un mensaje que se dio en el correr de las presentaciones. Estamos hablando en algunos momentos de ganancias de peso mínimas objetivo muy bajas, y con leves variaciones se obtienen impactos muy grandes, por ejemplo, en la tasa de riesgo de mortandad o en aspectos de salud, como mencionaba Sergio. Entonces, en estos periodos de tiempo y en este animal, la condición corporal no sería la propuesta de seguimiento que propondríamos, sino un poco el uso de la balanza en la medida de lo posible. Sería la opción más adecuada para tener un diagnóstico, diseñar nuestro plan y hacerle el monitoreo, tanto el plan con resultados de la nutrición como en aspectos de salud, como hasta en la toma de decisiones, como mencionaba Sergio, al momento de dosificar, el tener un diagnóstico del peso de nuestros animales para hacer un correcto uso de las tecnologías. Así que si bien en algunos momentos la condición corporal es clave en el diagnóstico y toma de decisiones, en este momento post-destete quizás no sería la primera opción a tomar, sino el uso de la balanza es la que recomendamos, y elegir un número aleatorio de animales y que sea bien representativo del lote, para no estar sesgados y estar haciendo un seguimiento de la punta del lote o la cola del lote, saber qué estamos siguiendo, a quiénes estamos siguiendo y durante todo el periodo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. Esta es Elena, ¿me
permites un agregado a mi respuesta anterior? Sí, cómo no. Sí, cómo no. No, porque quizá la terminé muy brusca la respuesta. Entiendo la observación de la persona que la realiza. Lo que yo quise decir, porque capaz que la terminé, repito, muy brusca, era el HPG nos permite controlar eso, y no solo sospechar esa disminución de la carga parasitaria en la pastura y en los animales. Nosotros medimos a través del HPG, lo medimos en el laboratorio, la carga parasitaria del animal, indirectamente estamos midiendo la carga parasitaria de la pastura. Entonces, de esa manera nos podemos sacar la duda de si las condiciones ambientales no han sido favorables para esas larvas en la pastura y evitar una dosificación innecesaria. Era parte de lo que veíamos en las gráficas, perdón, en esas gráficas que mostré al final. No, era solo un poco complementar, porque me quedé pensando, que capaz que quedó muy brusco y no muy cordial la respuesta, y en realidad era agradecerle a la persona que la hizo y profundizar un poco más en la respuesta. Perfecto, vale la pena siempre redondear los temas para que queden claros. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a una pregunta para el ingeniero Francisco Ramos. Esta pregunta viene desde Isla de Chiloé, del sur de Chile. La pregunta es la siguiente. Usted señaló que el destete, propiamente tal, conviene hacerlo encerrando por 48 horas a oveja y cordero. ¿Puede explicar con más detalle? No entiendo el sentido que el cordero esté encerrado las últimas 24 horas en vez de llevarlo al potrero. Muy bien, muchas gracias Elena y muchas gracias a todos los participantes de la región, argentinos, brasileños, chilenos, además del público uruguayo. Muchas gracias por acompañarnos en estas actividades virtuales. Iba a hacer un pequeño agregado a la respuesta a la pregunta anterior de distintos alimentos que nos pueden dar ganancias mayores a 50 gramos. Me puntualizaba el compañero ingeniero Rubén Argelaguet, técnico del Zulen Artigas, y de hecho en la presentación lo mostrábamos como ejemplo las ganancias que se han obtenido con DDGS de maíz. Veíamos el caso del sicoma, es un alimento que está disponible en los últimos tiempos y tiene un costo que lo hace muy apetecible. Yendo específicamente a esta pregunta respecto al destete, la recomendación histórica para las condiciones uruguayas ha sido que una vez llegada la fecha del destete, que se haya definido con la referencia que veníamos manejando de 3 a 4 meses de edad de los corderos, tratando de obtener un peso mínimo individual de 20 kilos, es encerrar 24 horas madres e hijos, ovejas y corderos, con buena sombra, pero sin acceso a comida ni bebida, y luego de este encierre conjunto, madre e hijo son separados y mantenidos encerrados por otras 24 horas, permitiendo el acceso al agua a los corderos, y una vez transcurrido este periodo, que en total son 48 horas, cada uno de estos lotes será dirigido al potrero seleccionado. Toda esta operativa tiene por objetivo lograr un buen secado de las ovejas que van a estar finalizando la etapa de lactancia, y sobre todo acostumbrar a los corderos a esa etapa en la vida que se les viene separados de sus madres. En general, ese tipo de estrategias han sido exitosas para lograr esa separación, que no deja de ser un estrés entre ovejas y corderos, y como enfatizábamos en las distintas presentaciones, el lote de corderos destetados es una categoría que requiere un monitoreo frecuente y asiduo en los días sucesivos después de la propia operativa del destete. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, está muy lindo esto porque hace a la respuesta de la gente. Pregunta para el ingeniero Di Barbieri. ¿Por qué un cordero más liviano posee más riesgo de muerte? Muchas gracias, Elena. Bueno, como veíamos, en la medida que los corderos al destete son más livianos y post-destete, el riesgo de muerte es mayor, y
principalmente por debajo de estos 20 kilos, dependiendo del tamaño adulto de nuestra majada, es más complejo. La bibliografía lo que nos indica es que este cordero más liviano tiene menores reservas totales y proporcionales de energía frente a un cordero más pesado, y frente a alguna necesidad que le haga o alguna restricción, comienza esta movilización de energía que en este tipo de cordero se termina antes. Inmediatamente para cubrir los requerimientos comenzaría un catabolismo proteico y por lo tanto empezamos a hipotecar algunas funciones de órganos y a hipotecar la supervivencia de este cordero. Entonces el liviano se encuentra comparativamente en una situación peor que relativamente que el cordero más pesado. Lo otro que es importante es la edad. Cuanto más joven es, más grave puede ser el proceso, y también tener presente que este animal con una restricción nutricional le lleva más tiempo también recomponerse después de estas pérdidas de energía o incluso de proteína, por lo tanto se mantiene en riesgo por más tiempo. Y de ahí la recomendación que charlábamos, de tener un diagnóstico, conocer la variabilidad del lote y poder tratarlos de forma diferencial, que a su vez también tiene un argumento económico, pero va a tener una respuesta productiva distinta y bueno, atender los problemas con orden de prioridad y con foco. Muy bien. La pregunta siguiente viene para el doctor Sergio Fierro, que dice así: ¿qué soluciones tengo si mis corderos tienen pietín al momento de destetar? Bueno, muchas gracias, Elena, también y al oyente o al oyente por la pregunta. Muy interesante. Creo que lo principal que tenemos que hacer es tratar de separar esos animales sanos de los enfermos y poder hacer una recría en la medida de lo posible por separado, tratar de recuperar los animales recuperables. Es una categoría que, si bien se afecta muy rápidamente, también tiene una mayor probabilidad de curación si hacemos los tratamientos adecuados, despezuñados profundos, pediluvios con sulfato de zinc o con formol, y lo ayudamos con antibióticos inyectables. O sea que básicamente sería tratar de hacer una separación inicial de sanos y enfermos y hacer un tratamiento adecuado sobre los sanos. Es probable que haya animales que no respondan a los tratamientos y en la medida de lo posible se deberían de eliminar esa recría, pero como mencionamos en la presentación, el punto de partida va a ser que el siguiente año, en esas ovejas que vayamos a encarnar el año que viene, poder hacer el trabajo de limpiar la majada de cría de pietín y así no tener ese inconveniente con los corderos al destete. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora una pregunta para el ingeniero Francisco Ramos. Usted recomienda suplementar corderos. ¿Cómo los enseña a comer? Pregunta simple pero compleja al mismo tiempo. Efectivamente, Elena, muchas gracias por la consulta. La verdad que es un aspecto central en cualquier estrategia de suplementación, que los ovinos sepan comer grano. En ese sentido, les recomiendo que examinen todos los materiales que se han producido en muchos años de investigación en las distintas instituciones, INEA, Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, el SUL, y particularmente hay una hoja, una nota práctica, la número 31, que está disponible en la página web del Secretariado Uruguayo de la Lana, que se llama "Cómo enseñar a sus ovinos a comer grano", donde está todo el detalle. El propio adiestramiento tiene por un lado la lógica de que los animales se adapten a un comportamiento distinto, a un manejo diferente y a alimentos nuevos, y por otro lado adaptar la flora ruminal a alimentos diferentes a lo que son las pasturas. En general, respecto a la rutina de adiestramiento y cómo se ha manejado a lo largo de las jornadas de este ciclo, un momento recomendable para realizar el adiestramiento es al pie de la madre. Es un aprendizaje que queda de por vida y además las ovejas madres tienen como una tendencia natural o son más propensas a iniciar el consumo aún no conociendo el alimento.
Si no se hizo al pie de la madre, el propio destete, como decíamos en la presentación, puede ser una buena oportunidad. Los ovinos tienen buena memoria y en etapas tempranas de su vida, ya sea al pie de la madre o al destete, van a incorporar ese hábito, y eso nos puede servir en futuros planteos de suplementación que realicemos en etapas futuras de la vida del animal, ya sea cuando las corderas integren la majada de cría o en estrategias de invernada que involucren suplementación. Después, en lo que refiere estrictamente a la operativa, en general se recomienda hacer un semi-encierro que puede hacerse con eléctricos a razón de 4 a 10 metros cuadrados por animal. Deberíamos elegir un lugar tranquilo, tal que no haya demasiado estrés. La recomendación es encerrar por la mañana y al día siguiente empezar a suministrarles una cantidad que puede ser 50 gramos por animal de un concentrado palatable, por ejemplo, harina de soja. Los animales se rodean, se acercan al comedero y por la tarde se van largando entre 1 a 2 horas a algún potrero cercano donde puedan comer algo, donde puedan desarrollar su comportamiento natural de pastoreo. Luego regresan al encierro. Esta tarea diaria se va repitiendo todos los días, limpiando el comedero y suministrando nuevamente 50 gramos por día. Es importante que monitoreemos y conforme vaya avanzando este proceso va a haber algunos animales que vayan incorporando el comportamiento de acercarse al comedero y de alimentarse a través del suplemento. Va a haber otros animales que no. Es recomendable tratar de apartarlos y darles un tratamiento diferencial, siempre partiendo de esos 50 gramos por día. Los animales que van comiendo pueden ser, se les puede prolongar ese pastoreo que se les da por la tarde, mientras que los que no comen se sigue siendo estricto con largarlos 1 o 2 horas nomás de ese encierro. Y bueno, transcurrido un periodo variable que puede ser de 8, 10, 12, 15 días, es esperable que prácticamente el 100% de los animales aprendan a comer suplemento. Puede haber siempre una proporción menor de animales que nunca incorporen el hábito, pero por ahí pasa un poco las principales claves de la operativa para enseñar a comer a los animales. Es importante también respetar la rutina, cumplir el horario, limpiar los residuos del comedero, ofrecer agua fresca a voluntad, buscar un lugar que tenga un piso firme y tratar de ofrecer un espacio de comedero por animal en el eje de los 30 a 40 centímetros por animal y con una altura de 30 a 40 centímetros también. Bueno, tratar de controlar la dominancia es otro aspecto central, buscar lotes homogéneos y en general la recomendación es tratar de no trabajar con lotes que superen los 300 animales. Así que una pregunta muy interesante, compleja para abordar todo a la vez. Espero haber sido claro y bueno, reitero que pueden encontrar material para profundizar en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Bien, y ahora esta pregunta es para el doctor Sergio Ferro y es la última pregunta que vamos a hacer presencial. Si encierro las ovejas 48 horas, ¿existen principios activos que no permiten hacer ayuno? ¿Cómo soluciono? Perdón, Elena, se entrecortó y no solo escuché ayuno. Leo de nuevo. Si encierro las ovejas 48 horas, ¿existen principios activos que no permiten hacer ayuno? ¿Cómo lo soluciono? Bien, es una pregunta muy, muy interesante y seguramente, como todas las cosas, tiene diferentes respuestas desde el punto de vista técnico. En términos generales, nosotros epidemiológicamente en algún momento el doctor Castel estuvo evaluando el impacto de ese encierro. Imagino que ese encierro está hablando de un encierro para que los animales descarguen en ese potrero y no descarguen en el potrero reservado. Entiendo por ahí la pregunta. Si bien los animales pueden llegar a descargar algo en el potrero reservado,
epidemiológicamente se entiende de que el impacto no va a ser demasiado grande, ¿ah? Entonces, y además hay que tener en cuenta que hay algunos principios activos que señalan directamente que evitar los ayunos previo o posterior a las dosificaciones. Entonces, creo que ahí capaz yo quisiera redirigir un poco la respuesta y decir, bueno, usemos el producto más efectivo posible, y este pequeño efecto epidemiológico que genera que los animales descarguen un poco y ensucien un poco la pastura, o no, que lo hagan afuera, va un poco de la mano también de una cosa que se llama población refugio en el potrero, que muchas veces también en estos años secos, como había un comentario en el chat, puede generar a que esté muy limpia la pastura, nosotros estemos sembrando pastura con parásitos resistentes a esa droga, si es que sobrevivieron. Entonces hay una serie de manejos que no sé si tenemos que entrar ahora en detalle, pero en términos generales la respuesta a esa pregunta es la droga más efectiva posible, y si hay algún sobrante, digamos, que para descargar en el potrero, epidemiológicamente, o sea, en el sistema, se ha medido y se considera que no es tan importante como para echar a perder, digamos, esa reserva de potrero previa. Muy bien, muchas gracias. Bien, estaremos, en este momento ya estamos cerrando la jornada del día de hoy. La verdad que quedaron unas cuantas preguntas por responder. Las mismas van a ser respondidas por cada uno de los presentadores, y después van a estar colgadas en las páginas de cada una de las instituciones organizadoras, y para los que se inscribieron en la jornada serán enviadas por los contactos que dejaron en la inscripción, ¿sí? Yo quería agradecer a todos los que presentaron, agradecer a todos los que participaron, tanto nacionales como extranjeros, porque gracias a los que participan se hacen las jornadas, ellos presentan las dudas, presentan las situaciones problemáticas, y los técnicos de este otro lado organizamos los temas en función de esa demanda, ¿ah? También quería agradecer, en este caso para la presentación del día de hoy, estaba la ingeniera agrónoma Adriana Vallejo, de Facultad de Agronomía, y el señor técnico agropecuario Haroldo de Genú, del SUL, que ellos fueron los que estuvieron haciendo la recepción de todas las preguntas y organizándolas, así que muchas gracias a ellos, por supuesto a los técnicos que presentaron las charlas en el día de hoy, a Rebeca, Batista y a Sebastián también, que son los grandes organizadores que están detrás de toda esta movida, y bueno, ya lo estamos invitando para el año 2021, que va a haber otra jornada seguramente, no sabemos si van a ser virtuales o presenciales, pero seguro que con Ovinos vamos a seguir trabajando en el próximo año. Desde ya muchas gracias, y no sé si hay alguno de los presentadores o alguien que quiera hacer algún comentario final, y si no ya estaríamos cerrando la jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por haber participado, y bueno, nos vemos en el 2021 de nuevo con Vamos con Más Corderos, edición 3.